Normalmente solemos asociar la mediación familiar solo con separaciones y divorcios, y la verdad es que incluso dentro de las separaciones y divorcios hay muchos más ámbitos. Por ejemplo, están tanto las separaciones y divorcios nacionales e internacionales. Que sepáis que en Europa hay 1 millón de bebés Erasmus, de los cuales los progenitores son de procedencia distinta, de países distintos, y cuando se separan, evidentemente, decidir dónde tengo que vivir, dónde queremos criar a nuestros hijos, qué es lo que vamos a hacer, en qué momento nos vamos a ver, genera muchísimos conflictos que se resuelven gracias a la mediación. Así que la mediación familiar internacional en este ámbito cada vez está desarrollándose más. Luego tenemos las herencias, como no, ese momento donde tenemos que decidir con nuestros hermanos o nuestros primos qué hacer con la herencia que nos han dejado. En estos casos afloran un montón de sentimientos, un montón de emociones, de vivencias experimentadas, de cosas que yo interpreté de mi padre, de mi madre o de mi tío, o de mis primos, que hacen que en el momento de la herencia mi posición sea dura, intransigente y vaya a por todas. Luego tenemos mediaciones en el ámbito intergeneracional. Hay personas que tienen problemas con sus hijos, que no quieren ir a terapia porque estiman que no es un tema de terapia, es un tema de límites, y acuden a la mediación para establecer esos límites con sus hijos. Cuándo estudiar, cuántas horas dedicarle al día, las salidas, cuándo apagar los móviles, cuándo comprometerse a ciertas tareas de la familia y de la casa. Es muy frecuente que las partes vayan a mediaciones intergeneracionales y obviamente no nos podemos olvidar de los abuelos, esos abuelos que en los momentos de las separaciones se quedan separados de sus nietos y que quieren recuperarles, ¿no?, un tiempo después, y los nietos pues son más reacios, entonces necesitan una mediación para aproximarse, ¿vale? Este tema de los abuelos es importante porque los abuelos jurídicamente tienen derecho a pedir visitas con sus nietos. Evidentemente un juez puede decidir lo que quiera, lo que pasa es que luego los nietos tienen que querer cumplir esas visitas. Entonces es donde la mediación tiene una importancia fundamental para poder acercar las partes, las necesidades, y hacerles ver que una familia es mucho más amplia que un padre y una madre y tus hermanos, que hay muchísima más gente detrás que te necesita. Luego está la convivencia. Hay parejas que no pueden separarse, no hay dinero, no hay medios, no podemos tener 2 pisos. Entonces tenemos que establecer unas normas de convivencia, es decir, quién hace la compra, quién va a recoger a los niños, quién se queda con ellos el fin de semana, una especie de acuerdo provisional, porque evidentemente cuando se ha acabado lo mejor es separarse del todo, pero hasta que lleguemos a ese momento, ¿qué tenemos que hacer para convivir sin discutir o discutir lo menos posible? Por no hablar de la convivencia entre hermanos, por no hablar de la convivencia entre las familias en verano cuando se reúnen en esas casas inmensas donde estamos todos, pero todos tenemos costumbres distintas. La convivencia en el ámbito familiar es una mediación que también se utiliza. En el ámbito de adopciones también. Según la ley, no se puede impedir a un adoptado volver o buscar sus orígenes. Es más, muchos adoptados necesitan conocer a sus padres biológicos, hablar con ellos y saber por qué están viviendo con otros padres que no son los suyos. En este momento, donde los padres naturales a lo mejor tienen que enfrentarse a sus hijos y explicar los motivos, o bien los padres adoptivos, si bien saben que tienen que hacerlo, les duele mucho, no lo entienden o creen que no es bueno para sus hijos, deben sentarse y deben hablar. Y la mediación es un ámbito donde todas esas emociones se pueden tratar de una manera distendida y relajada. Y por último, y no por ello la menos importante, es la mediación en el ámbito del cuidado de los padres. Todos tenemos padres, muchos tenemos hermanos, muchos tenemos tíos que no tienen hijos y somos primos que tenemos que encargarnos de ellos, o nos vemos en la obligación o la necesidad de encargarnos de ellos, y llega un momento en que ese tipo de relación se estropea, ese diálogo se rompe, porque evidentemente decidir quién tiene que cuidar de los padres, ¿a cambio de qué? Porque muchas veces no se trata de hacerlo gratuitamente. ¿Y cómo hacerlo? O cómo gestionar esas cuentas bancarias, porque ahora papá y mamá no están para decidir o no pueden salir a la calle. ¿Quién tiene esa tarjeta de crédito y qué está haciendo con ella? ¿Y cómo justificar? Merece una pensada, merece sentarse, merece hablar y sobre todo merece entenderse, porque ellos, nuestros padres, cuando llega un momento en el que necesitan que les cuidemos nosotros. Así es que este es el amplio abanico de la mediación familiar. Estoy convencida de que me olvido un montón de ellos, pero solamente decir que donde hay un conflicto, y más en la familia, siempre hay una mediación posible.